Bueno, pues atentos a esta pelea del y tú más entre republicanos y demócratas. Si os parece, vamos a poner el foco, bueno, pues en otra de las cuestiones que conciernen ahora mismo en el terreno geopolítico, el frente de Ucrania con Pokrovsky, lo decíamos antes, ¿no? Con el 99% que dice Rusia que ya habría conquistado. Luis, te quiero preguntar por esto. ¿Cómo crees que está la situación en Pokrovsky y sobre todo cómo puede afectar la inminente caída de esta localidad? Pues ante todo como un golpe moral, ¿no? Es verdad que no supone un avance territorial cuantioso, es una pieza más de ese tablero de ajedrez que estamos viendo en el que se ha convertido Ucrania, y evidentemente eso, aunque sea una pequeña pincelada de todo ese mare magnum bélico, pues supone una muestra más de que Rusia sigue avanzando, poco a poco, pero sigue avanzando en Ucrania, y que Ucrania pues resiste lo que puede, hasta donde puede y el tiempo que puede. Es verdad, insisto, que no estamos hablando de una zona extensa, un bocado territorial importante, porque es verdad que ahí Ucrania ha sabido también resistir junto con el apoyo de Occidente, ¿no? Pero esto da prueba de que si Occidente restringe, limita o reduce su apoyo a Ucrania, tal y como ha estado haciendo en los últimos casi 4 años, pues en un momento u otro Rusia acabará haciéndose con más terreno de Ucrania, y habrá que ver si esa es la estrategia o si ese es el resultado que se persigue. Mientras tanto, bueno, pues entre los socios occidentales hay disputas, no todos tienen una misma línea, una misma defensa o una defensa tan férrea de la situación en Ucrania. Lo vemos siempre, los bálticos, Polonia, son países que tienen una posición mucho más decidida, porque son también los que están ahí, y Polonia pues ha sido el país que ha mostrado la cara solidaria de Europa acogiendo a más de 7 millones de refugiados, ¿no? Pero lo que pasa al otro lado del Atlántico, desde el punto de vista de Estados Unidos, bueno, pues no es quizá tan importante como lo puede ser para nosotros los europeos, los que también nuestra seguridad y el modelo de Europa, no como unión, sino sí como continente, geográficamente hablando, pues depende muy mucho de lo que suceda en Ucrania y qué Ucrania quedará después de todo esto, ¿no? Con cada avance Rusia va ganando mayor terreno, va poniendo una situación más favorable en la mesa de negociación. Precisamente por eso Putin o Rusia o el Kremlin o las fuerzas vivas de Moscú saben que el tiempo corre a su favor. Ellos siguen con estas pequeñas muestras de avance, mientras que Ucrania está cada vez mucho más débil, mucho más comprometida, porque no es solo que los misiles o la capacidad técnica militar vaya mermándose, es que tampoco tiene demográficamente un relevo, ¿no?, entre los que se han ido a otros países, y aquí hay que incluir tanto a los que han huido, a los migrantes o a los refugiados que han ido tanto a un lado, es decir, a Rusia, como a otro, la Unión Europea, y dentro de la Unión Europea, pues incluso algunos que ya han podido dar el salto fuera de Europa. Pues entre eso, los refugiados que no computan, las bajas, la población que al final pues tiene una serie de circunstancias vitales, físicas, que le impide ser un relevo natural para ir al campo de batalla. Las fuerzas humanas no son tan rápidas de reponer, y ahí Ucrania pues también se está viendo muy limitada, y ya no solo la Ucrania del 2025, sino la Ucrania de la reconstrucción, esa Ucrania que, independientemente de cuál sea su extensión territorial, tendrá que afrontar la reconstrucción del país, y no solo material, sino también étnica. La homogeneidad étnica tampoco está tan clara en ciertas zonas, y quizá con movimientos de población se pueda buscar un fin muy diferente. Reconstrucción también política, y reconstrucción sobre todo de desarrollo humano, ¿no?, ofreciendo oportunidades a esas generaciones que se han ido y que a día de hoy pues no tienen visos de volver porque las condiciones no son óptimas, ¿no? Yo creo que, por resumir un poco, esto demuestra que Rusia sigue siendo capaz de dar la batalla, que Ucrania está no fallando, pero sí está viendo resquebrajada su posición o sus capacidades defensivas, precisamente porque pues Occidente
tiene dudas de cómo seguir todo esto, y las conversaciones que hace un año estábamos hablando, que ya Donald Trump había ganado las elecciones, de esto Trump lo va a resolver rápido, pues estamos viendo que esa voluntad, aunque existe por parte de Donald Trump y ha llegado incluso a cruzar ciertas líneas rojas, si comparamos sus acciones con lo que eran las de la administración anterior, a pesar de la voluntad de esas acciones, de esos encuentros, incluso con Putin en Alaska, pues no han dado ese resultado, tampoco las broncas que le echó a Zelensky. Se ha constatado que evidentemente una cosa es la voluntad y otra cosa es la capacidad política. Bueno, pues un momento complicado para Ucrania, en un momento en el que, por cierto, también se está hablando de grandes escándalos de corrupción. Se habla incluso de que los ministros de Economía reunidos hoy en el ECOFIN, los ministros de Economía de la Unión Europea, bueno, pues están hablando, ¿no?, sobre estos activos rusos congelados y si se van a destinar o no a Ucrania, teniendo en cuenta este mega escándalo de corrupción. José Luis, quiero saber también tu opinión sobre Pokros y sobre qué puede suponer para Volodymyr Zelensky. Hombre, pues es un golpe militar, uno de los más fuertes, ¿no? Porque los rusos han tenido ya durante un tiempo esa acumulación de tropas, se han adaptado muy bien al terreno, la largura del frente les está beneficiando después de esa acumulación de tropas y están atacando por donde quieren, están aprovechando claramente las oportunidades que les ofrece unas reservas cada vez más exhaustas que tienen los ucranianos, que están procurando taponar los huecos donde atacan los rusos, pero claramente están vaciando otras zonas del frente, que es por las que están avanzando los rusos claramente. Así que siempre se está viendo esa regularidad victoriosa de los avances rusos, porque procuran avanzar por donde les puede costar menos bajas y avanzan, podemos decir, con una gran superioridad, y para cuando se les quiere ralentizar, pues claramente empiezan a empujar por otro frente un poco de esa manera. ¿Qué significa la caída de Prokopsk? Que ahora pues han acumulado, se puede decir, los restos un poco de su gente en Minograd, que también está pues a pocos días pues ya de, podemos decir, de claudicar un poco todo ese caldero, toda esa bolsa sitiada de cerca de unos 5.000 soldados ucranianos que se calcula que son los que estaban allí, y por lo tanto, bueno, pues una parte habrán muerto, otros tendrán que rendirse y algunos pocos pues habrán llegado pues a las zonas todavía bajo dominio ucraniano, ¿no? Significa que están llegando a los últimos puntos de las defensas que habían construido los ucranianos en el Donetsk en la época del 2014, ¿no? Por tanto, si ya ultiman un poco estas defensas, toda la parte que queda del Donetsk, un poco hacia la zona ya del Oblast de Dniepro, pues es sencillamente ya territorio llano, no hay posibilidades de defensas, y por tanto allí, pues bueno, pues el que tiene una posición defensiva lo tiene muy difícil si no ha construido defensas, que por el tema de la corrupción que habéis dicho antes, hay muchísimas protestas y críticas de oficiales ucranianos que están diciendo ¿dónde vamos a retroceder si aquí debía haber una defensa que no existe? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con esas defensas? Claro, lo que tienes es una amplia llanura, un espacio cada vez menos deshabitado. Ahora la ralentización que han tenido los rusos ha sido porque es toda una de las zonas más pobladas, con mayor presencia demográfica, debido a que es toda la zona minera, toda la zona industrial ucraniana. Claro, ahora el avance se puede ver, pues como estamos viendo en la parte más meridional de Dnipro, donde los avances son kilométricos y cada vez van agilizando más esa oportunidad. La zona, el hueso duro, va a ser Slavia y Kramatorsk, dos centros urbanos de cerca de 140-150.000 habitantes cada uno. Son las zonas que los ucranianos han preparado muy bien como sus bases, y por tanto, bueno, pues los rusos van a poder reconquistar parte de lo que podríamos denominar la mitad del Donetsk ucraniano que todavía queda, y pueden dominar en torno a un 90%. Lo otro van a ser esos dos centros que únicamente con una labor en pinza para evitar
lo que son combates urbanos en ciudades tan importantes les pudieran desgastar. Entre tanto, claro, ellos están tomando Liman y pueden casi cercar en 3/4 partes en un futuro un poco esa parte del Donetsk, ¿no? Más o menos dejarlo casi para que en una posible negociación dentro ya cada vez más de un tiempo que se ve cada vez más largo, pues pueda más o menos eso caer. Y entre tanto hay que tener en cuenta que en Zaporozhye están soslayando las defensas, yendo tranquilamente allí. En Jersov están manteniendo esa frontera que les proporciona el Dnieper, porque son pasos muy inseguros y de mucho riesgo para el que intente un avance agresivo. Lo han intentado por las dos partes, con pérdidas de muchos de sus comandos e infantes navales. Y en la zona de Kharkov pues estamos viendo que están intentando por todos los medios pues volver a recuperar un poco el dominio que tuvieron en el 2022, que es ese 30% de la parte oriental de Kharkov, en el cual pusieron su administración en la ciudad, que ahora está más de relieve a nivel mediático, que es Kupiansk, y que por tanto allí podrían a nivel propagandístico más o menos realizar una labor de propaganda de integración en la Federación Rusa, como lo hicieron con los óblasts meridionales, ¿no? Bueno, pues con el foco puesto en Pokrovsk, esperando también o mirando estos avances en Kupiansk, José Luis, me parece que tenías que marchar, si no me equivoco. Sí. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, José Luis, un abrazo. Buena tarde. Nosotros que seguimos mirando al análisis, seguimos mirando la situación en el frente. Santiago, quiero saber cómo valoras tú también estos avances en Pokrovsk y en Kupiansk y qué puede suponer para Ucrania en este momento de tensión por estos casos también de corrupción. Bueno, se decía desde alguna prensa española hace unos días que la victoria de Ucrania, decían de Ucrania en la guerra, pasaba por Pokrovsk, precisamente. Y por lo que se está viendo, pues Ucrania no puede asegurar su posición en esta localidad, tampoco en Kupiansk, y lo que tenemos es más de lo mismo, el mismo avance renqueante ruso constante de siempre, en un terreno, en un territorio bastante más difícil de conquistar de lo que pueda parecer, pero que evidentemente ambos ejércitos, ambas naciones en pugna, están batallando sobre el terreno, y como se han batallado siempre las guerras y como se han ganado, se han perdido, que es en el campo de batalla, en tierra, y con batallas precisamente eso, en tierra. Más allá de esto, yo considero que de alguna manera yo sí estoy en la línea de lo que muchos dicen, de que Rusia tiene prácticamente la guerra ganada, pero sí es verdad, y me voy a permitir conectar esto un poco con la geopolítica internacional, sí es verdad que aunque a nivel comercial las sanciones de la Unión Europea le han beneficiado a la larga a Rusia porque han logrado abrir mercados en territorios asiáticos, africanos y americanos bastante sólidos, e incluso pues acordar pues acuerdos de asociación estratégica, como luego veremos si da tiempo, con Venezuela, pero también es verdad que a nivel geopolítico Rusia tan enfrascada en la guerra que está contra Ucrania, porque creo que es otro factor a tener en cuenta, no solo las corruptelas que pueda haber en el gobierno de Zelensky, porque de momento el actor nato, como diría Diego Fusaro, está durando más de lo que muchos creen, pero está durando porque quizás les interesa a muchos que dure y que se desgaste. Pero lo que sí es cierto es que geopolíticamente hablando, la guerra a Rusia le ha desgastado en algunos ámbitos. Por ejemplo, en lo que respecta a mantener a Bashar al-Assad en Siria, eso implica pues las negociaciones con al-Assad, antes al-Jolani, el terrorista yihadista de Al-Qaeda, que es mimado por los países liberal-demócratas, incluido Trump, pues que le puso colonia suya en el cuello hace unos días y le preguntó cuántas esposas tenía. Pues a Putin solo le queda tratar de mantener sus bases en el territorio. También ha tenido una pérdida de influencia geopolítica en el Cáucaso, como se ha demostrado en la guerra corta pero terrible entre Azerbaiyán y Armenia, que es una continuación de conflictos estatales, pero también interétnicos que se dan en la región de una manera considerable desde hace más de un siglo. También ha perdido capacidad de influencia en Irán, que aunque demostró con sus ataques
a la cúpula de hierro israelí que esta no es tan sólida como parece, sí es cierto que está viendo cualquier tipo de futuro ataque contra Israel de una manera mucho más prudente y ve además que ni China está por la labor de proteger a Irán, ni Rusia está por la labor ni tiene los medios de proteger a Irán. China por cuestiones logísticas, pero también culturales y de tradición diplomática, y Rusia porque no es la Unión Soviética. Creo que una de las claves a tener en cuenta para hacer cualquier análisis de la política bélica y de la política exterior rusa, para mí es la siguiente, y es: sí, Rusia es una potencia nuclear, sí, Rusia es una potencia regional geopolítica, tiene un ejército tremendamente bien preparado en muchos ámbitos, es una potencia económica, es una potencia en recursos naturales, con aspiraciones a ser potencia internacional, pero, y el pero es tremendamente importante, cualquier tipo de análisis a favor o en contra, o simplemente aséptico con lo que esté realizando Rusia en cualquier tipo de terreno, ha de contar con que este país no es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y no tiene ni el mismo poder, ni el mismo empuje, ni la misma presencia internacional que tuvo la Unión Soviética. Entonces, dicho esto, es como podemos entender un poco cómo esta guerra que está desgastando al gobierno ucraniano y que seguramente Rusia gane, sin embargo, habrá que ver cómo puede dejar a nivel de geopolítica exterior a Rusia, porque a mi juicio tanto Trump como antes Biden lograron aprovechar algunas debilidades rusas a nivel geopolítico y de política exterior muy bien, aunque como Rusia está en los BRICS, eso ha atenuado bastante su situación. Pero evidentemente en todas las guerras, tanto para vencedores como para vencidos, y luego habrá que ver qué capacidad de recuperación tienen ambos en el futuro, siempre hay un desgaste del cual se aprovechan terceros.